Tomemos un tiempo para ver las escenas bíblicas que muestran cómo Dios lleva a cabo su obra de salvación a través de cosas que pueden parecernos insignificantes. Dios llevó a cabo el gran milagro en el Mar Rojo con solo una pequeña vara de pastor, y al golpear la roca hizo brotar un manantial, proporcionando agua a numerosos israelitas. La herramienta utilizada en ese momento no fue un magnífico cetro de oro o una vara espectacular, sino una simple vara. Dios logró una obra tan asombrosa con algo tan insignificante como esto. Por lo tanto, no debemos centrarnos en nuestras propias debilidades, sino preguntarnos, ¿estoy trabajando bajo la guía de Dios o estoy actuando según mi propia voluntad? Debemos convertirnos en los que piensen de esta manera. Si algo es sostenido en la mano de Dios, puede manifestar un gran poder, sin importar lo que sea. Aunque aquello que fue tomado parezca insignificante, o no posea poder o fuerza en sí mismo, Dios puede hacerlo algo relevante. Dios realizó los milagros de dividir el Mar Rojo y de hacer brotar agua de una roca en el desierto árido a través de la vara de un pastor. En este momento, tenemos la misión de predicar el Evangelio en Samaria y hasta los confines de la tierra. Cuando miramos los acontecimientos que ocurren a nuestro alrededor, sentimos que el tiempo de la venida de Dios a esta tierra se acerca. A medida que se acerca el tiempo, el Evangelio del Reino debe ser predicado en Samaria y hasta los confines de la tierra. Algunos pensarán, ¿cómo puede alguien tan insignificante como yo predicar el Evangelio para que se difunda a todas partes? En lugar de mirarnos a nosotros mismos, ¿a quién debemos mirar? Debemos mirar a Dios y convertirnos en aquellos que se den cuenta de que estamos en las manos de Dios. Aunque solo fuera la vara de un pastor, esa vara realizó la notable hazaña de dividir el Mar Rojo. ¿No realizó también el milagro de hacer brotar de la roca un manantial para saciar la sed de 600,000 hombres? Por lo tanto, hoy, con el sermón titulado La gran obra de Dios cumplida, a través de cosas insignificantes, examinemos juntos la palabra de Dios. Vayamos al capítulo 4 del Apocalipsis. Veamos el Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Todo lo que Dios creó fue hecho con un propósito. La verdad es que incluso la existencia de un objeto específico, en un lugar y un momento dados, es también parte de la voluntad de Dios. Podemos entender de inmediato todas las palabras que la Madre Celestial nos da, ¿verdad? Podemos ver que todas estas cosas también se logran dentro de la providencia de Dios. Por lo tanto, aunque nuestras habilidades individuales y las tareas que realizamos puedan parecer pequeñas en escala o cantidad, espero que se sientan orgullosos y tengan confianza al saber que son obras que se llevan a cabo en las manos de Dios. Entonces, ¿es difícil que el Evangelio llegue a Samaria y hasta los confines de la tierra? No es difícil en absoluto. La obra de Dios varía en tamaño, escala, profundidad y en todos los aspectos. Es algo que no podemos hacer, pero ¿no es algo que Dios sin duda puede hacer? Cuando comprendemos que estamos llevando a cabo esta obra mientras estamos en las manos de Dios, el Evangelio puede difundirse de tal manera que hoy sea alegre, mañana no sea pesado, y siempre pueda continuar adelante con alegría.
Veamos algunas palabras sobre la gran providencia de Dios y su plan y diseño para la salvación. Vayamos a 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 26. Capítulo 1, versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Incluso cuando miramos a los apóstoles de la iglesia primitiva, que desempeñaron el papel de difundir todas las grandes enseñanzas de Jesús, Pedro, Juan y Santiago eran pescadores y Mateo era recaudador de impuestos. Hoy en día, recaudador de impuestos se considera generalmente como una profesión respetable. Sin embargo, en aquella época, los recaudadores de impuestos eran despreciados, porque su trabajo consistía en cobrar los impuestos a su propia gente y entregárselos a Roma. Fueron estas personas las que contribuyeron a difundir el Evangelio de Cristo en Samaria y hasta los confines de la tierra. Por lo tanto, podemos ver que Dios eligió a los que tenían poca capacidad para dirigir su gran obra. Hoy, también estamos en la misma situación. Nos quedamos cortos en muchas áreas, careciendo del tipo de cualificaciones que la gente valora. Aunque somos carentes en muchos aspectos, amamos a Dios, tenemos fe en Él y tenemos esperanza en el reino de los cielos. Dios llama a esas personas y las utiliza para convertirse en grandes personajes. Sigamos confirmando esas escenas. Jueces, capítulo 15, versículo 14. Y así que vino hasta Lehi. Los filisteos salieron gritando a su encuentro. Pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó, y mató con ella a 1000 hombres. Entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno, 1 montón, 2 montones, con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada, y llamó a aquel lugar Ramatlei. En aquella época, los israelitas y los filisteos tenían una relación tensa y duradera que se había transmitido de generación en generación. Sansón mató solo a 1000 filisteos, sin tener una espada o una lanza adecuadas, que eran armas comunes en aquella época. Derrotó a 1000 hombres con la quijada de un asno muerto. Sansón fue sin duda un hombre que poseía una fuerza extraordinaria dada por Dios. Las herramientas o instrumentos que utilizó no eran algunas espadas reconocidas de fama mundial. Se utilizó una herramienta insignificante para destruir a 1000 filisteos. Si esto es lo que Sansón pudo hacer, ¿cuánto más puede hacer el pueblo de Dios cuando es sostenido en la mano de Dios y Él desea utilizarlo? ¿No fue el poder de Dios lo que llevó a Faraón, el rey de Egipto, a la sumisión a través de Moisés, que no era elocuente? Moisés dijo que era tardo en el habla y en la lengua, expresando que le faltaba la elocuencia para persuadir al rey de manera eficaz.
¿Cómo puedo realizar una obra tan grande? Sin embargo, al final, ¿no liberó Dios a los israelitas de Egipto, a través de Moisés, y los condujo a la tierra de Canaán, donde fluía leche y miel? Mirando hacia atrás en la historia bíblica, podemos ver que los personajes que aparecieron en ella tenían muchas deficiencias, cada uno con sus propios defectos únicos. Sin embargo, cuando Dios los sostuvo en su mano y Dios quiso usarlos, los convirtió en grandes personajes. En ese momento, Egipto era una de las naciones más poderosas del mundo. Pero Dios demostró su poder de tal manera que incluso ese poderoso rey se vio obligado a ceder. Lo mismo ocurrió con los filisteos. No eran personas débiles. Sin embargo, la quijada de un asno fue suficiente para derrotar a 1000 filisteos. No se utilizaron otras herramientas. Continuemos con 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 31. Veamos el versículo 31. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo, para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. En esta escena, que conocemos muy bien, el rey Saúl elige a David para que sea el guerrero que iría a la batalla en nombre de Israel. Todos los demás guerreros experimentados se escondían, temblando con solo ver la estatura de Goliat, y ninguno se atrevía a dar un paso al frente para luchar. Entonces, un joven llamado David declaró que iría y lo derrotaría. Cuando observamos su falta de experiencia en batalla, era obvio que David no tendría ninguna posibilidad de ganar contra Goliat. Sin embargo, ¿no estaba David en la mano de Dios? ¿No fue esa la razón por la que Goliat no tuvo más remedio que arrodillarse ante David? ¿No es un hecho bien conocido para nosotros? Al observar todas estas escenas de la Biblia, vemos que Dios llama constantemente a su pueblo, que parece pequeño, impotente e insignificante, para llevar a cabo grandes tareas que parecen imposibles para sus capacidades. Debemos ser aquellos a quienes Dios sostiene donde quiera que vayamos. Solo entonces podremos convertirnos en valientes guerreros capaces de derrotar a 1000 hombres con solo la quijada de un asno, como Sansón. Un joven como David derribó a un gigante formidable como Goliat, al que nadie se atrevía a desafiar, con solo una honda. Siempre debemos tener en cuenta quién estaba detrás de todas estas obras. En lugar de elegir a los fuertes, a los sabios o a los que tienen muchos bienes en este mundo, Dios siempre ha realizado obras maravillosas a través de aquellos que, a pesar de carecer en muchos aspectos,
saben amar a Dios, esperan en el reino de los cielos y guardan la fe en su palabra. Dios dijo que el Evangelio sería predicado en Samaria y hasta los confines de la tierra. Esta misión no fue confiada a algunas personas influyentes, sino a los santos de la iglesia primitiva. Al observar a los primeros miembros de la iglesia, cuando Jesús ascendió del Monte de los Olivos, vemos que eran jóvenes, débiles y carentes. Tampoco había miembros con influencia en la sociedad. Sin embargo, Él les encargó una misión. Les dio la oportunidad de predicar el Evangelio. Para Dios, esto no sería difícil en absoluto. Sin embargo, Dios nos ha dado esta preciosa oportunidad de ser bendecidos y recibir el perdón de los pecados. Vayan a Samaria y a los confines de la tierra, y sálvenlos. Salvar almas agonizantes es el mayor acto de bondad, ¿no es así? Para tal obra, Dios no solo llama a personajes como el apóstol Pablo, que son excepcionalmente hábiles en la predicación. El punto es, ¿quién está en la mano de Dios? Quiero ser tomado en sus manos. Yo también quiero ser tomado en sus manos. Lo mismo ocurre con nuestros miembros en el extranjero. Todos deben ser sostenidos en la mano de Dios. Solo entonces nuestras pequeñas habilidades se multiplicarán por 100 o incluso por 1000 y se producirán obras inimaginables. Por otro lado, los que van pensando, debo hacerlo todo con mis propias habilidades, no obtendrán buenos resultados, incluso si comienzan con talentos excepcionales. La quijada de un asno que Sansón sostenía en la mano era insignificante. Sin embargo, logró una gran hazaña. La vara en la mano de Moisés era solo la vara de un pastor. Sin embargo, abrió el Mar Rojo. Era parte de las obras asombrosas que tuvieron lugar durante los 40 años en el desierto. Ya sea una quijada de asno, una vara de pastor o el cetro de un rey, la herramienta en sí no tiene ningún significado. Es porque Dios puede lograr cualquier cosa con lo que Él elija. Por esta razón, Dios nos manda, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Por supuesto, nuestras habilidades individuales son importantes, pero les pido encarecidamente una vez más que mantengan su amor por Dios más profundamente y lleven a cabo el Evangelio junto con Dios. En este momento, se están produciendo guerras entre Rusia y Ucrania y entre Irán e Israel. También hay países que atraviesan guerras civiles, como Myanmar, Sudán, Yemen, Etiopía, la República Democrática del Congo y Somalia. Tales guerras civiles están teniendo lugar continuamente en este momento. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Como anunció Jesús, el mundo se encuentra en esta situación. También dijo, habrá hambres y terremotos en varios lugares. Si comparan los precios de los cereales antes de la guerra en Ucrania con los actuales, hay una gran diferencia. Por tanto, el número de personas que padecen hambre debido a la falta de alimentos está aumentando enormemente. Hay hambrunas debido a las sequías causadas por la falta de lluvia, pero también debido a las secuelas de la guerra. Hay muchos casos en todo el mundo en los que la gente no puede comer o vestirse adecuadamente, además de diversas enfermedades desconocidas. Vemos que hay muchas situaciones en todo el mundo incluso peores que la COVID-19. Por lo tanto, podemos darnos cuenta, esta época realmente requiere la ayuda urgente del Padre y de la Madre. ¿No es esta la época profética en la que debemos informar a todas las personas del mundo sobre la verdad de la Pascua del Nuevo Pacto, a través de la cual se promete la salvación de todos estos desastres? Veamos el libro de Éxodo capítulo 12. Éxodo, capítulo 12,
versículo 11. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Cuando predicamos las palabras de Dios a las personas del mundo, preguntan, ¿con solo comer un pedazo de pan y beber una copa de vino, realmente pasará sobre mí la calamidad? Si tal persona lo comiera, no tendría sentido para ellos. Todas las cosas que se hacen sin fe son meros actos seculares y no pueden contener las promesas de Dios. Los egipcios tenían las mismas dudas. Al ver a los israelitas poner la sangre de los corderos en los costados y en la parte superior de los marcos de las puertas, preguntaron, ¿por qué hacen eso? Bueno, dicen que si lo hacen, el desastre pasará sobre ellos. Esto dijeron entre sí y se burlaron de los israelitas. Haciendo tales cosas, ¿el desastre pasará sobre ellos? Luego vino la noche del día 14 de Nisán, la noche de la Pascua. En el profundo silencio, se desarrollaron acontecimientos muy diferentes entre la tierra de Gosén, donde vivían los israelitas, y las llanuras donde vivían los egipcios. En la zona donde vivían los israelitas, ni un solo ganado resultó herido o muerto. Pero ¿qué ocurrió en todo Egipto? Desde el primogénito de una sierva hasta el primogénito de un alto funcionario, hasta el propio hijo del rey, todos los primogénitos fueron condenados a muerte sin distinción. Hacer eso supondrá alguna diferencia, se burlaron así porque la ordenanza de la Pascua les parecía insignificante. Sin embargo, mostró un inmenso poder a los israelitas, tal como Dios prometió. Hermanos, muchas personas en el mundo miran el trabajo, ¿qué estamos haciendo? Y se preguntan, ¿cambiará realmente el mundo solo porque hacen tales cosas? Pero, ¿quién es el que está llevando a cabo realmente este trabajo? Hemos sido llamados a participar en la obra que Dios está llevando a cabo, sirviendo juntos como colaboradores. Cuando predicamos sobre la Pascua, el día de reposo, la Madre Celestial y el Padre Celestial, no estamos predicando el mensaje del Evangelio al mundo que se ha alejado de Dios, diciendo, vuelvan a Él. Vuelvan a Dios, y serás salvo tú y tu casa. Además, disfrutarán de felicidad y bendiciones eternas en el reino de los cielos. Este es el mensaje que estamos predicando. No debemos simplemente decir, puesto que el día de reposo es el sábado, debemos guardarlo. Más bien, a través de este mandamiento, debemos hacerles volver a Dios, para que su fe y su corazón crezcan y, en última instancia, sean guiados al reino eterno de los cielos. Los soldados egipcios se preguntaban, ¿por qué ponen la sangre de un cordero en los lados y en la parte superior de los marcos de las puertas de sus casas? Mientras dudaban con el pensamiento erróneo, ¿podrían tales acciones realmente prevenir un desastre? Dios cumplió su promesa. Un acto de fe, que les parecía insignificante, produjo un resultado completamente diferente y sorprendente, ¿no es así? A los israelitas, Dios les dio la Pascua como un día de gozosa liberación, mientras que a los egipcios no fue un día marcado por la pérdida de todos sus primogénitos. Aunque alguien parezca pequeño, insignificante y débil, Dios dice que cuando sirvan a ese niño o incluso le ofrezcan un vaso de agua fría, es como si lo estuvieran haciendo hacia Él, ¿no es así? Él nos lo enseñó, diciendo, a mí me lo hiciste. No hay nadie que sea insignificante en la verdad. Todos son increíbles.
No podemos saber a quiénes elegirá Dios o de qué manera los utilizará. ¿No estamos todos llevando a cabo el Evangelio, guiados de la mano de Dios, de acuerdo con la voluntad del Padre y de la Madre? Por lo tanto, este Evangelio está destinado a tener éxito. ¿Hasta dónde se predicará el Evangelio? Dios dijo que ciertamente se predicará hasta Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿No hay una profecía de que el Padre vendrá a esta tierra y proporcionará un camino para que todos nosotros regresemos al reino de los cielos? Dios está llevando a cabo una gran obra. Si estamos en la mano de Dios, debemos pedir: Padre, déjeme también predicar la palabra. Por favor, permítame estudiar la palabra de Dios diligentemente. Permítame apoyar a nuestros miembros y alentar el Evangelio del nuevo pacto a través de la oración ferviente. No sé nada. Tengo muchas carencias. Realmente no soy más que una quijada de un asno, pero quiero ser sostenido en las manos del Padre y de la Madre. Para el Evangelio, por favor, utilíceme con gracia en cualquier lugar, según su voluntad. A veces como Sansón, a veces como Salomón, a veces como Josué, a veces como el apóstol Pablo, a veces como Pedro. En cualquier lugar, rol o deber, siempre quiero permanecer en Dios. Quiero estar a su lado. Con tal fe, todo lo que tenemos que hacer es actuar de acuerdo con lo que el Padre y la Madre nos han instruido. Si se nos dice descansen, entonces descansemos. Si se nos dice hagan su mejor esfuerzo, entonces trabajemos diligentemente. Si se nos dice que extendamos nuestra vara hacia el Mar Rojo, solo tenemos que hacerlo. Cuando Él dice, extiende tu brazo, no debemos decir, no puedo, porque tengo el hombro entumido. Si les duele el brazo derecho, pueden extender el brazo izquierdo. Siempre que Dios nos ordene hacer algo, recordemos, Noé hizo todo tal como Dios le ordenó. Espero que al hacerlo, con seguridad lograremos regresar al reino de los cielos. Hoy hemos reflexionado sobre las palabras, la gran obra de Dios cumplida a través de cosas insignificantes. Para los que van al extranjero a predicar el Evangelio, que su viaje sea con Dios y coseche buenos resultados. Para los que se quedan en Corea, que también cosechen abundantes y hermosos resultados. Con esto, me gustaría concluir el sermón. Gracias.